Vamos a dar paso ahora al segundo panel titulado Balance económico a 11 meses de gobierno. Para ello convocamos como moderador a Alejandro Terré, correspondiente a Agricultores Federados, para hacer la presentación del siguiente disertante. Bueno, buenos días a todos en nombre de Agricultores Federados y en el mío personal, el agradecimiento por esta convocatoria y por permitirnos participar de este evento que es realmente muy importante. Me toca moderar, se puede presentar al doctor Aldo Pignanelli. El doctor Pignanelli, economista conocido por todos nosotros, con amplia participación y amplia difusión de sus ideas, comentarios, puntos de vista y demás. Ha sido presidente del Banco Central de la República Argentina, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se ha desempeñado también como consultor financiero y yo creo que esta es una presentación sobre algo ya conocido y algo ya dicho, ¿no? Dado el conocimiento que en general tenemos todos del doctor Pignanelli. La intención nuestra es escuchar cuál es su balance económico, cuál es su balance desde el punto de vista económico y claramente no oficial de estos últimos 11 meses con el nuevo gobierno, con las políticas económicas que se han implementado, con las que están en marcha y cuál es naturalmente el desarrollo que tendremos de acá en adelante, sobre todo desde el punto de vista de cómo enfoca todo eso, casi lo rompo, al sistema agropecuario, a lo nuestro, al sector. Así que, doctor Pignanelli, todo suyo, gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias a Agronegocios por la invitación. Yo voy a tratar de hacer un rápido análisis de qué nos pasó a los argentinos con el nuevo gobierno, nacido a partir obviamente del 10 de diciembre, y luego un análisis del futuro, cómo vemos hacia dónde va la Argentina. Para eso yo realizo todos los meses un análisis de coyuntura para mis clientes, que no se publica, es privado, pero bueno, cuando me invitan a este tipo de charlas lo traigo, ¿no? Son 58 gráficos, pero lo voy a mostrar menos, porque si no va a ser muy aburrido. La estructura del informe parte del tema fiscal, donde estamos con el Estado Nacional a nivel fiscal. El segundo tema, qué pasa con la política monetaria, financiera del gobierno, con el Banco Central y el sistema bancario, el impacto de estos dos, fiscal, monetario, sobre la inflación sobre el tipo de cambio sobre la balanza comercial, y la balanza comercial más todo lo anterior, cómo repercute en el Producto Bruto Interno. Y al final, porque mis clientes me lo piden, hago un análisis político con alguna encuesta que traigo, porque yo soy egresado de la facultad y estudié la carrera que en aquel entonces llamaba Economía Política. Y ya vamos a analizar por dónde es la salida. ¿La salida de la Argentina es más económica que política o es más política que económica? Es un análisis final. Empezando entonces con el primer análisis, que es la situación fiscal, hay un tema que yo lo llamo la política expansiva en el margen. El margen es a partir del momento que, de acuerdo a mi criterio, el gobierno cambia el paradigma de su modelo económico. El gobierno, que nace el 10 de diciembre de la mano de Mauricio, no nos olvidemos que es un gobierno que por primera vez democráticamente, desde el 45 a la fecha, gana un candidato que no pertenece a ninguno de los dos partidos mayoritarios. Yo digo que Mauricio es el presidente del posmodernismo en la Argentina. No solo eso, es la primera vez que un presidente gana en balotaje en la Argentina. Hubo dos posibilidades de balotaje antes en la Argentina. En 1973
Cámpora-Balbín. Cámpora saca el 49,8%, Balbín el 25%, y Balbín dice, bueno, no vamos a segunda vuelta. Y la segunda fue en el 2003, 30 años después, recuerdan, Menem-Kirchner. Gana Menem, 25 contra 22 de Néstor, y bueno, todos sabían que en segunda vuelta no podía de ninguna manera triunfar Menem, baja la candidatura. ¿Esto qué quiere decir? Que Mauricio, que gana en balotaje, no gana con las mayorías legislativas. Inclusive más, él salió segundo en la primera vuelta. 38 Scioli, 32 él, 24 Massa. Esto significa que hay todo un reacomodamiento. Ahora bien, Macri dice en diciembre, bueno, yo gané solo, gobierno solo, toma esa decisión correcta, y comienza un camino de modelo económico. La verdad que no conocemos en detalle, no es un estilo del gobierno de Macri anunciar los modelos económicos, lo vamos viendo sobre la marcha. No sabemos si es una virtud o un defecto, pero es lo que es. Y también tomó una decisión que en administración, Johnson, un gran científico de la administración de Estados Unidos, lo llama un esquema innovativo. Él dice que cuando alguien se hace cargo de una situación difícil en una empresa o un Estado, puede tomar un esquema de estrategia innovativa o adaptativa. Adaptativa es aquel que se adapta a lo que tiene, al medio ambiente, a la situación heredada, e innovativa es aquel que innova en relación. Y en el área económica, que es la que estamos analizando, realmente Macri innovó. Eliminó el Ministerio de Economía, ya no tenemos aquel superministro que supimos tener en algunos momentos, y hoy el tema económico se discute en por lo menos 20 funcionarios. Yo no sé si es bueno o malo, es lo que es, veremos el resultado final. El otro día hablaba con un importante funcionario de uno de esos 20, que somos amigos, hemos trabajado juntos en algún momento en el Estado, y digo, bueno, ¿cómo te sentís? Y es raro. Dice, yo cuando estaba con vos en el gobierno de Dualde definía Lavagna o Dualde y si no, desempataban. Ahora cada vez que tomo una decisión necesito 20 firmas. Dice, qué sé yo, funciona, veremos. Es realmente innovativo, ojalá le vaya bien. Pero lo que yo quiero analizar es qué hizo. Macri dijo el 10 de diciembre, acá en la Argentina hubo momentos de modelos que funcionaron bien, cuando tuvimos superávit fiscal, superávit de la balanza comercial. ¿Se acuerdan los superávit gemelos? Que los llegamos a tener, inclusive sobre el final de Dualde y prácticamente los 3, 4 años de Néstor Kirchner, hasta que echó a Lavagna, allá por el 2006, justamente para no cumplir con lo que yo llamo las 4 patas del modelo, que era el superávit fiscal, superávit de la balanza comercial, dólar competitivo y política monetaria sana, donde el ancla es la política monetaria y no el tipo de cambio. Ese esquema había logrado hacer crecer al país, teníamos una inflación después de la debacle del 3-4 anual, un dólar, ustedes que están en el sector saben muy bien que teníamos un dólar competitivo, el Banco Central no emitía si no era con respaldo, el Estado Nacional ganaba plata hasta el 2006, llegamos a tener el 4% del PBI de superávit fiscal, recaudábamos más de los que gastábamos. Claro, no pagábamos la deuda, en parte. Y por otro lado, teníamos un superávit de la balanza comercial. En el año 2002, rápidamente el campo se puso a la vanguardia de eso y tuvimos un superávit de 16.000 millones de dólares en el 2002. Está bien, después vino el viento de cola, yo acá acabo de escuchar el tema de la soya, como dice el mexicano. Bueno, todos los que me conocen saben que soy peronista, pero en el año 52 Perón, hay un discurso que Perón decía, hay un producto que se llama la soya, que parece que se había mexicanizado el hombre, que va a ser el futuro de la Argentina. Pero realmente Macri, ¿qué recibe de esas 4 patas? Nada. Recibe un déficit fiscal del 6,5% del PBI, balanza comercial negativa en 3.000 millones de dólares, un tipo de cambio atrasado, ¿se acuerdan? El 9,90 menos las retenciones, y una política monetaria desastrosa, el 45-50% anual de emisión de moneda,
Emitía tanto la Casa de la Moneda que no daba abasto y había que mandar a emitir a Brasil, para tener una idea del desastre que era eso. Y por otro lado dice Macri, bueno, yo voy a tratar de modificar, de volver a ese esquema, y mi presencia va a ser, y lo digo porque él me lo dijo a mí en noviembre cuando tuvimos una reunión, mi presencia va a ser que a mí me lluevan inversiones. Y yo creo que ahí estuvo la debilidad un poco de Mauricio, no es que uno lo haya hecho a propósito, sino que él estaba convencido. ¿Dónde estamos parados hoy? Vamos primero al tema fiscal, como dijimos. Miren, hasta mayo, junio, el gobierno de Macri venía con el ajuste, el tema de las tarifas. Recuerden que en abril Macri anuncia el tarifazo, tiene que retroceder, toda la historia que vimos. Venía con una administración de la obra pública prácticamente a cero, congelando contratos, revisando precios, parálisis de la obra pública, pero no lo acompaña la recaudación. Él hace una apuesta al campo, y muy bien, no es porque estén ustedes, pero yo pertenezco al Frente Renovador, hubiésemos hecho lo mismo con las retenciones. Eso no es criticable. Está la discusión de la soya y ya veremos qué pasa. Hoy no lo puede hacer, no porque no quiera Mauricio, sino porque no dan los números fiscales. Se le cae la recaudación, tiene una fuerte caída del consumo interno, no solo por el efecto de los derechos de exportación, también vamos a ver eso. Pero básicamente hay un cambio de paradigma después de mayo, cuando Macri ve que la lluvia de dólares no viene, de lluvia de inversiones, le caen lluvias pero de deuda. Y eso lo vamos a analizar también. Pero comienza un cambio y este cuadro lo refleja. Fíjense, cuando ustedes toman 11 de septiembre 31, la primera columna, el gasto corriente se amplía, crece en un 32,3%, que son gastos de consumo, que incluye los salarios del personal, intereses de la deuda, las jubilaciones y las transferencias a provincias y subsidios a las empresas, que aumentan solo un 23%. Entre el 11 de septiembre y 16 de octubre, que es el último dato que tengo, los porcentajes preocupan. El gasto corriente aumenta al 120%, en esa etapa esto es anualizado, donde los gastos se mantienen, pero los intereses comienzan a sentirse. Y este es el volumen de la deuda que tenemos. Comenzamos a tener un fuerte incremento en los servicios de intereses. El tema de las jubilaciones se incrementan por el efecto de la reparación histórica y las transferencias a provincias y subsidios se incrementan, primero porque empieza a reactivarse lentamente la obra pública y segundo porque le fracasa la política de tarifas. Tuvo que retrotraer el tema de gas y eso te hizo incrementar el subsidio. En definitiva, entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre, el gasto corriente sube un 43%. Pero ¿cuál es el tema? Que el ajuste se hace con la inversión, o sea, con la obra pública. En el rubro gastos de capital, inversión real directa aumenta solo un 12,4%, pero ya entre septiembre y octubre la obra pública aumenta el gasto en un 56%. O sea, empieza el gobierno a reactivar la obra pública. Y las transferencias de capital, que básicamente es las transferencias a las provincias para obra pública, que aún la tienen controlada, y yo creo, es un análisis mío subjetivo, que hasta que no la aprueben el presupuesto 2017, la chequera no va a funcionar. Bueno, en definitiva, el gasto primario sube en el último renglón al 34,3%, pero con el dato que en el último mes se duplica el gasto, medido en términos anualizados mes a mes. Y esto es una llamada de atención hacia dónde va el gobierno. ¿Y esto cómo se empezó a financiar? Bueno, empieza a financiarse con deuda. Porque el déficit fiscal, a raíz de este aumento del gasto público, caída de recaudación, va a ser el 7% del Producto Bruto Interno, en el 2016 y en el 2017, según el propio presupuesto que presentó el gobierno. Y acá viene el tema de la lluvia. No es lluvia de dólares, es lluvia de deuda. Esta es una buena noticia, nos vuelven a prestar. Si hay una variable que el anterior gobierno le dejó al nuevo, y creo que debe ser la única, es el bajo porcentaje de deuda externa del sector
privado al público en relación al PBI, algo así como el 25%. ¿Y por qué le dejó eso? Porque lo que hicieron no, porque nadie le prestaba. A Macri le prestan. Eso es una buena noticia, pero también es una mala noticia que le vuelven a prestar, porque se pueden enamorar del endeudamiento y no hacer lo que haya que hacer en los ajustes. Bueno, en lo que va del año hemos emitido bonos por casi 42.000 millones de dólares. No todo es mayor deuda, ahí donde dice bonos en dólares, que es un asterisco, es una aclaración que 10.000 millones de los holdouts, ¿recuerdan cuando le pagamos a los holdouts allá por marzo, abril? Y también hay revolving de deuda, pero lo importante es que el gobierno consiguió, tanto en dólares como en pesos, el equivalente a 42.000 millones de dólares. Es un tema. Ya la deuda, que antes era el 25%, ya está en el 32%. Y el año que viene, a fines del 2017, va a brillar el 40% del PBI. No es para asustarlo, pero sí para que lo tengamos en cuenta y lo discutamos en la sociedad. Porque la próxima semana este tema que voy a decir se va a discutir en el recinto del Congreso Nacional cuando se termine analizando el presupuesto 2017. Para fines del 2017, entonces, la deuda va a brillar el 40% del PBI. En el 2001, cuando Argentina entró en crisis, la deuda era del 42% del PBI. Y la verdad que Argentina todavía está vista como la ley del borracho. Vieron que el borracho que deja de tomar, un día toma un cuarto de vaso de vino y ahí está el borracho tomando otra vez vino. Y lo que nos está diciendo el mercado externo, volvió la Argentina a endeudarse. Hay un dato para tener en cuenta. En los últimos días, la curva de rendimiento de los bonos de largo plazo de la Argentina volvió al 7% anual, estaba en el 6%. Y esto es el volumen que estamos emitiendo de bonos. Bueno, este es el esquema. En el primer renglón, el ingreso primario del Estado Nacional aumenta solo un 26,2%, cuando vimos que el gasto está subiendo arriba del 40%, o sea, es un mensaje, se está incrementando el déficit. ¿Y el déficit cómo se financia? Y este es un primer tema que quiero llamar la atención. Este gráfico, el gráfico azul, es la base monetaria, cómo se va expandiendo. Desde el 10 de diciembre, día que asume el nuevo gobierno, hasta el 19 de octubre. La base monetaria se venía expandiendo, como dije antes, al 10 de diciembre, el 45% anual. Fíjense que 10 meses después tenemos solo 685.000 millones de dólares de base monetaria, solo un 10% de aumento. Pero ¿cuál es el problema? Que se hizo en base a las LEVAC. La línea roja, la franja roja, son las LEVAC. LEVAC son letras del Banco Central, que emite el Central, ustedes lo habrán visto. ¿Para qué lo hace? Bueno, para absorber el exceso de base monetaria. No es que el Central no está emitiendo moneda. Sigue emitiendo moneda por dos motivos. Necesidades del fisco de déficit y monetizar la deuda externa, privada y pública. Cuando una empresa se endeuda o una provincia se endeuda o el Estado se endeuda en dólares, va el Central, le cede los dólares y dice, dame los pesos. Eso es emisión monetaria. El Central emite casi lo mismo que hoy es la base monetaria en LEVAC. Por eso el Banco Central empieza a pelearse con el Ministerio de Hacienda. Le dice, escúchame, yo no puedo tener más LEVAC que base monetaria. ¿Por qué? Porque la base monetaria no paga intereses, es un pasivo del Central. Cuando el Central emite moneda, ¿con quién? Con todos nosotros. La base monetaria es el circulante que tenemos los argentinos en el bolsillo. Entonces, pero no paga intereses. Pero la LEVAC está pagando 27% de interés. ¿Qué le dice Economía? Dice, che, bajame la tasa, por la actividad económica se me está cayendo. Y el otro dice, bueno, pero baja el déficit, porque ustedes me están obligando a emitir moneda. ¿Y cómo querés que yo controle la inflación y la base monetaria si ustedes me piden emitir? ¿Y qué le dijo el Central? Y esa es la verdadera pelea, no tanto la tasa. Le dijo el Central, ya se lo dijo en junio. Fíjense en mayo, en el gráfico que vemos ahí, en el
24 de mayo, la franja roja estaba alcanzando al azul. Y después empezó a bajar. ¿Por qué? Porque el central primero subió los encajes mínimos a los bancos. ¿Qué son los encajes mínimos? Son los depósitos que los bancos toman y no le pueden prestar al sector privado. Lo subió en 2 puntos, 100.000 millones de pesos, para no seguir tomando LEVAC. O sea, es dinero que queda en el Banco Central, no se puede prestar. Tiene una ventaja para el central, no tiene costo. Los encajes son no remunerados. ¿Cuál es la desventaja? Le aumenta el costo a ustedes. Porque los bancos dicen, bueno, si yo tengo el 2% de los depósitos, que no puedo prestar y no cobro intereses, se lo cargo a la tasa de interés. Lo mismo pasó hace un par de días cuando se aprobó la ley Pymes y se subió el cupo obligatorio que tienen los grandes bancos de prestar a las pymes en un par de puntos, el 5% del total de los créditos. Antes la tasa era del 22, ahora es del 17 como tasa máxima, y los bancos es obligatorio hacerlo. ¿Qué hicieron los bancos? Subió la otra tasa. O sea, el banco compensa. Entonces, el que no es pyme o el que no tiene acceso a ese crédito supuestamente productivo, aunque ahora también es para capital de trabajo, traslada el costo. Esto no es ningún secreto. Entonces el central le dice a Hacienda, che, empezá a endeudarte vos. Y entonces Tesorería le dice, bueno, macanudo, me empiezo a endeudar yo. Porque hay una teoría monetaria que dice que cuando la deuda del LEVAC o de endeudamiento del banco a tasa es más alta que la base monetaria, tenés un umbral de alto riesgo de una máxima devaluación. No se asusten, no va a ocurrir, es la teoría. Por eso tienen que tomar medidas. O suben los encajes o toma la tesorería. Y la tesorería reaccionó y empezó a endeudarse. Fíjense en las reservas internacionales. Estamos en 40.800 millones de dólares de reserva. Es una muy buena noticia. Ahora, ¿por qué estamos en eso? Bueno, en los últimos tiempos hubo en el mes de septiembre emisión de euros, 2.748 millones de dólares. Estos son bonos en euros que se endeudó la tesorería. Tasa fija a pesos a 2 y 5 años, 2.776 millones de dólares. Y después tenemos la última emisión de tasa fija a 7 y 10 años por 3.792 millones de dólares, que ahí el gobierno, hice lío ya, ¿no? Que el gobierno salió a festejar porque esa toma de 3.792 millones de dólares, pero que en realidad fue en pesos, algo así como 17.000 millones de pesos, se hizo en pesos a tasa fija del 16% anual. Y lo compraron fondos especulativos del exterior. O sea, ¿qué información tienen los fondos especulativos del exterior que son capaces de endeudarse en pesos a 10 años al 16% tasa fija? ¿Qué está pasando ahí? El gobierno lo festeja porque dice, bueno, volvimos a un crédito normal. Ahora, tiene, como toda operación, sus pros y sus contras. ¿Qué pasa si es cierto que el gobierno baja en el 2019 la tasa de inflación al 6% anual? La tasa de interés va a ser el 8 o 9, quedamos enganchados en peso a 10 años al 16. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si pasa lo que pasa en la Argentina habitualmente? Que hay una gran devaluación, hay un ajuste, no digo ni mañana ni pasado, estamos hablando de 10 años. Bueno, el fondo especulativo va a perder plata. Seguramente el CEO de ese fondo especulativo que está en el exterior, los 2 primeros años va a estar con la sensación del tipo que se tira del piso 20. Cuando va por el 18, el 16, debe sentir, digo yo, una sensación linda. Qué lindo que es volar. El problema cuando llega a planta baja. Y ese es uno de los temas que los fondos especulativos juegan. Pero mientras tanto, el CEO que tomó la decisión a fin de año cobró su bono, porque va a contabilizar a valor neto este bono a una tasa del 15 y le va a dar una sustancial ganancia. Son, insisto, fondos especulativos de alto riesgo, pero esto permitió al Banco Central reforzar sus reservas. ¿Cuáles son los factores de explicación? ¿Qué pasó con las reservas internacionales? Bueno, el sector público le permitió, por el endeudamiento, ganar 8.900 millones de dólares en lo que va del año,
de reservas al Banco Central. Estos son 10.200 millones, la barra azul es el año 2016, es lo que el Banco Central incrementó este año las reservas, la verde es el año pasado, 3.700 en contra con el gobierno anterior, y un dato, la segunda columna que es organismos internacionales, el BID y el Banco Mundial siempre se compromete que a la Argentina tal vez no le dé créditos nuevos hasta que no regularicemos lo del INDEC, lo del Fondo Monetario, pero sí renovar el capital. Hace 2 años que no cumple. 1.600 millones de dólares nos hizo cancelar BID y Banco Mundial. No nos están renovando los créditos, por ahora, aunque hay una promesa de que van a venir. Así que la base de expansión, de crecimiento de las reservas internacionales es el sector público que se endeuda y la compra de divisas al sector privado cuando también se endeuda. Ahora, ¿qué pasa con la base monetaria? Fíjense en ustedes la curva azul, es sobre el lado del eje derecho, es el porcentaje de incremento anual, y al lado izquierdo el volumen de pesos en millones de reservas. Cuando fines del 2015 teníamos el pico del 45% de expansión, hoy estamos en un 27% comparado año a año. Recuerden que sería otra vez el 45% si no fuera por las LEVAC. ¿Y en qué se basó la base monetaria? Bueno, en enero-octubre, una cosa muy interesante, el sector público le demandó 218.000 millones de pesos. Ven esa barra azul de este año. El año pasado fue 102.000. Y que el gobierno anterior le pidió menos plata al central. ¿Cómo la compensó el Banco Central? Con las LEVAC, títulos del Banco Central. De esa manera logramos que la base monetaria crezca a nivel nominal igual que el año pasado. Pero hay un aviso, el aviso de abajo, yo siempre tomo la variación de la última semana o del último mes y vemos que hay fuerte expansión de la base monetaria. ¿Qué está pasando? Y el central lo está apretando a mi amigo Alfonso. Me dice, seguí tomando título porque yo LEVAC no voy a seguir, no aumento el volumen. Fíjense en que para sostener el volumen de LEVAC, hace 4 semanas que el central no sube la tasa de interés, la dejó en 27%. ¿Qué es la tasa de interés en la teoría económica monetaria? Es la inflación futura esperada más la renta del capital. Si la inflación futura esperada, según el gobierno, es del 17% y pago el 27%, la renta del capital tiene que tener 10%, no es así. Normalmente la renta del capital es 3-4%. Quiere decir que la inflación esperada no es el 17, es el 24 o 25. Y ese es el número que está manejando el Banco Central. Por eso, cuando vamos al tema de la inflación y demás, que va a ser el próximo artículo, lo vamos a analizar. Pero esto es el 2017. ¿Qué necesita Argentina según presupuesto? Vamos a la última columna, que es en dólares. Necesidades de financiamiento, 110.000 millones de dólares, no se asusten, ese es el bruto. Después tenés déficit fiscal primario, sin las rentas del central y el ANSES 22.000, amortización de capital 60.000, en general es el revolving, hay que restarlo, intereses de la deuda, 14.200 millones de dólares, se duplica, eran 7.000. Otras necesidades, 14.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, utilidades del Banco Central y el Fondo de Garantía del ANSES, casi 10.000 millones de dólares. Deuda extramercado, 44.000. Esta deuda extramercado es lo que se va a emitir el año que viene y se va a colocar en los mercados externos. El resto se va a financiar con el rollover de las letras del Tesoro, con el gap post letras del Tesoro y los préstamos que se van a ir renovando. En definitiva, el año que viene la Argentina tiene que salir a tomar en el mercado externo 44.000 millones de dólares. Esto es el 8% del PBI. Es un tema que se va a discutir y mucho la semana que viene en el Congreso Nacional. Hay sectores de la oposición, vuelvo a la parte primera de mi charla, Mauricio no tiene mayoría en los 2 bloques, tanto senadores como diputados, esto se tiene que negociar.
En el Senado, como no le afloja la billetera a los gobernadores, hay más ambiente para aprobarle este nivel de endeudamiento, pero diputados está más peleado. Yo he escuchado, ayer estuve en diputados, y inclusive ayer la oposición le frenó a Macri la ley de participación privada en las obras públicas, cuando todos creíamos que se iba a aprobar. No sabemos qué pasó, pero no se aprobó. No es que se rechazó, volvió a comisión. Y yo escuché de que la oposición en diputados va a cuestionar este nivel de endeudamiento. ¿En qué nivel de negociación se va a hacer? Lo veremos en la próxima semana. ¿Qué pasa entonces con la inflación? Bueno, a ver, cuando Cristina, con perdón de la palabra, le pasa el mandato a Mauricio, teníamos una inflación del 2% mensual. Esto acumulado a la 12 es un 30% anual de inflación. Viene diciembre, tenemos el ajuste del tipo de cambio, la quita de retenciones que pegan el precio de los alimentos, eso no tengo que explicárselo a ustedes, pasa al 3,9, sigue la inercia de los precios de evaluación, 4,1 en enero, 4% en febrero, 3,3 en marzo, o sea, ahí se estabiliza en 4% promedio la inflación en esos meses, y en abril pega el salto al 6,5, que es el ajuste de las tarifas, ahí incluye el ajuste de la tarifa. El coletazo de mayo de las tarifas nunca es un solo mes, tanto el retroceso como el avance son 2-3 meses que repercuten los precios, pasa al 5%, y luego en el mes de junio, julio ya viene en agosto, viene en baja la inflación, y en agosto la novedad de Prat-Gay, hemos domado a la inflación. Recuerdan, ¿no? Que él dijo, domamos 0,2 de inflación. Ahora, ese 0,2 de inflación es, ya termino, ¿no? Bueno, ya termino rápido. Ese nivel de inflación es el gas, cuando se retrotrae el gas. En agosto pasa lo mismo con el gas, en septiembre es 1,3 y en octubre, la información que tengo, que depende cómo se tome el ajuste del gas, va a ser un 3% de la inflación. No hay, mi abuelo, el Tano, me decía, mala fariña, estamos en problemas, vamos en suba nuevamente de la inflación. Y noviembre y diciembre generalmente son niveles altos. La inflación va a terminar en entre el 40 y el 43% anual de inflación, y eso va a replantear muchas cosas en las negociaciones en la Argentina. El otro tema básicamente es la balanza comercial. No reacciona, no tenemos superávit de la balanza comercial, inclusive el gobierno en el presupuesto informó que hasta el 2019 hay déficit. Y un dato, primero, las exportaciones, productos primarios, esto es dato oficial, agosto aumenta el volumen, es la última columna, 23,8%, y en las importaciones, bienes de consumo, aumenta un 20,3%. Esto es cantidad, no es dólares. Dos conceptos, hay una primarización de las exportaciones, obviamente, lo traía alguien, me explicaba, algo escuché hoy acá, el tema de China, poroto de soja, aceite o harina, y en el caso de importación son los chinos que nos mandan bienes de consumo. Hoy nosotros a los chinos le vendemos poroto de soja y le compramos trenes, aviones, subtes, autos, vestimenta, electrónicos, productos de alto valor agregado. 7.000 millones de dólares de déficit de la balanza comercial. Ayer leía un informe de la Organización Mundial de Comercio que en los últimos 12 meses el comercio internacional en todo el mundo bajó un 17%, pero cambió la mezcla. Hace un año, 68% eran bienes, 32 servicios. Estos últimos 12 meses, 65 servicios, 35 bienes. 150 millones de chinos que hicieron turismo, el 10% de los chinos. 4 argentinas viajando por el mundo gastando a razón de $5.000 por chino. Más de 500.000 millones de dólares de turismo. Si le agregamos el flete y otros servicios, el mundo comercial está cambiando. Hoy yo sentía eso acá, desde la óptica de lo agrario, pero desde la óptica de lo macroeconómico también hay un nuevo mundo. Yo el otro día, medio en broma, medio en serio, le decía a un alto funcionario de Cancillería, negocien a los chinos que le pagamos los productos industriales con voucher de turismo, a ver si por lo menos compensamos. Pero no me hicieron caso. Bueno, después viene el tema de la balanza comercial,
Bueno, acá tienen ingresos netos por servicios. Estas curvas hacia abajo que ustedes ven es el turismo y los fletes. Nosotros estamos gastando 6.000 millones de dólares por año de turismo. Se nos van. Si vamos al tema de la cuenta capital, esos 1.074 millones de dólares que ven abajo en la verde de este año, eso es fuga de capitales. En la Argentina se siguen fugando por mes 1.000 millones de dólares. Y esto nos está avisando que Argentina todavía no enamora para las inversiones. Por eso nos tenemos que endeudar. Esto es las inversiones extranjeras directas. Bueno, tampoco arrancan. Estuvieron a razón en el último mes 323 millones de dólares. Ese no es un número que Argentina le mueve el amperímetro. Y este es el tipo de cambio real, y ya voy cerrando. Esto tienen el bilateral, Brasil, Estados Unidos, China, zona. Si nosotros tomamos la zona de Europa, base diciembre del 2015, estamos perdiendo competitividad con el tipo de cambio, 17% con Estados Unidos, 19,4% con China, 16,9% con euro. Ganamos con Brasil. ¿Por qué? Porque se revaluó el real. En el multilateral perdimos casi el 11% de competitividad. Hay atraso en el tipo de cambio, muchachos, por más que muchos no lo quieran decir, yo lo digo. Y para mí el tipo de cambio, yo sé que algunos dirán, no, se está equivocando Pinelli, es más, hoy sería de equilibrio, de acuerdo a este número, alrededor de 18 pesos. El problema es que si ponemos un dólar a 18 pesos se va a precios, por los desequilibrios macroeconómicos. ¿Qué se necesita? Y ya termino, perdón, para salir de esto, porque si no son todas pálidas y no es así. Hay cosas buenas, cosas que hay que corregir. Esto no sale por el lado económico, esto sale por el lado político. Yo viajo mucho al exterior, asesoro inversores del exterior, y discúlpenme que soy peronista, pero me dicen, ¿y el peronismo qué va a hacer? Y lo que piden afuera es que haya un acuerdo, no una cogobernabilidad ni nada, pero sí un acuerdo político. Necesitamos urgente garantizar en el largo plazo que Argentina no va a cambiar las reglas de juego. Solo con un acuerdo entre todos, ayudando al gobierno. Yo soy opositor, El día de la campaña, en el 2017, veremos si le ganamos o no. Eso no importa. Lo que importa es qué hacemos con este país. Los dólares se siguen yendo, nos empezamos a endeudar. Lo vamos a recuperar si nos unimos y hacemos un buen plan económico, si nos ponemos de acuerdo. Hay conversaciones, no es que no se discuta esto. Pero bueno, los dólares se los llevan, los recuperamos. Lo que nunca se van a llevar es la pampa húmeda, la cordillera, el agua y los 42 millones de argentinos, que si nos unimos en serio, yo estoy seguro que Argentina está llamado a ser un gran país. Muchas gracias.